Buenas noches, señores estudiantes. Mi nombre, como ya lo dije en la presentación, es María Augusta Solano de la Sala Torres y les voy a acompañar con el desarrollo de la materia de legislación sobre contratación pública. Ustedes ya habrán visto el primer video en donde se indica cuáles son los procedimientos de estudio que vamos a generar durante este ciclo. Es para mí un gusto compartir también la materia tanto con los de la modalidad presencial como con los de la modalidad a distancia. Por ello, la bienvenida a estos dos grupos tan interesantes de estudio que, si bien es cierto, vamos a tener diferencias, el uno va a ser con mi presencia y los otros van a ser con el apoyo de toda la tecnología y las herramientas que tenemos disponibles con la universidad para podernos comunicar, pero de todas maneras vamos a hacer lo posible para que de estos 2 meses podamos sacar un buen resultado, que es aprobar la materia que ustedes han tomado para este ciclo. La contratación pública es una de las materias más dinámicas, podría decir. Siempre está en evolución y constante transformación. Se crean nuevas figuras o procura de algunas figuras existentes se adaptan a la realidad nacional o de acuerdo a las nuevas necesidades que surgen en el país. Desde el 4 de agosto del 2008, que es donde se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se instaura la mentalidad de la contratación electrónica y desde ese momento la materia ha ido evolucionando aceleradamente. ¿Qué es la contratación pública? La contratación pública es un procedimiento técnico-administrativo cuya finalidad es seleccionar la mejor oferta, conforme a las definiciones previstas en la ley, para la adquisición, arrendamiento de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, incluidos los de consultoría. En este mecanismo de selección, el Estado invita públicamente, en forma general, a efectuar propuestas sobre un determinado objeto y condiciones con el fin de seleccionar la oferta más conveniente a sus intereses y de las entidades convocantes. Es un proceso jurídico, técnico y administrativo, toda vez que se trata de un conjunto de actos, reglamentos y hechos conducentes a la decisión de la administración, para lo cual el Estado, por medio del ente competente en la materia, que es el Instituto Nacional de Contratación Pública, hoy CERCOP, y con el fundamento legal de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, utiliza dos herramientas informáticas para ejecutar el proceso: el Registro Único de Proveedores, RUP, y el Portal de Compras Públicas. ¿Cuáles son los principios de la contratación? Siguiendo los más importantes doctrinas, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que la contratación pública se rige por los siguientes principios: legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad, participación nacional. ¿Qué es la publicidad? Para asegurar la aplicación de los demás principios, resulta imprescindible la publicidad del procedimiento de contratación, conforme lo provee el artículo 21 de la ley. La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través de compras públicas. ¿Cuál es este sistema o cuál es esta dirección electrónica? Portal www.compraspublicas.gov.es. Este es el sitio oficial y de uso obligatorio para todo procedimiento de contratación. La publicidad del acto tendiente a que el procedimiento sea conocida por todos es la publicidad. Para ello se creó esta herramienta tecnológica acorde al desarrollo informático del Internet y del portal oficial. En segundo lugar, diremos que la publicidad se refiere a que es un acto público en cuanto permite el acceso al conocimiento del proceso de la contratación de cualquier persona natural o jurídica interesada
en contratar con el Estado. ¿Qué es lo que publicamos? Conforme lo prevé el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para efectos de publicidad se entiende como información relevante la convocatoria, los pliegos, los proveedores invitados, preguntas y respuestas, ofertas, resolución de adjudicación, contratos suscritos, contratos complementarios de haberlos, órdenes de cambio de haberlas, cronograma de ejecución contractual, cronograma de pagos, actas de entrega-recepción o actos administrativos de terminación del contrato. La concurrencia y la participación nacional. Este principio es fundamental en la medida en que a mayor concurrencia de oferentes, el Estado tiene mayor posibilidad de obtener precios y condiciones más convenientes. Sin embargo, de ello, en caso de presentarse una sola oferta, el procedimiento no necesariamente fracasa y puede contratarse con el único oferente siempre y cuando haya cumplido con los requisitos previstos en los pliegos. Este principio de concurrencia y participación nacional supone que es atentatorio contra el procedimiento de contratación todo acuerdo entre oferentes que tienda a eliminar la oposición de ofertas. La existencia de este tipo de acuerdos verificable mediante una acción de control inicia un procedimiento de modo esencial. En cuanto a la participación, se deben distinguir entre local y nacional, conforme a las definiciones previstas en los artículos 22 y 23 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Local se refiere a los participantes oferentes domiciliados en el cantón donde se realiza la contratación nacional, cuando la oferta se considere de origen nacional y faculta la participación de todos. Como consecuencia de la estructura y espíritu de la ley, se consagra un nuevo principio, cuya legalidad lo establece el artículo 52, la contratación preferente. Aunque se limita a las contrataciones por cotización y menor cuantía, consiste en privilegiar la contratación con micros y pequeñas empresas, artesanos y profesionales domiciliados en el cantón donde se ejecutará el contrato. El principio de legalidad. En todo procedimiento de contratación para asegurar su validez y transparencia, se debe cumplir con las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, normas de control interno, resoluciones del SERCOP y las normas necesarias para que no se incurra en causal de nulidad ni vicios de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, de servidoras y de servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. En derecho público se puede hacer solo lo que la ley le permite. En derecho privado se puede hacer todo excepto lo que la ley prohíbe. El principio de la igualdad. Principio básico y fundamental consagrado en el primer lugar en el artículo 11, numeral 2, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador, como norma fundamental dentro del ordenamiento jurídico-político del Estado, pues se garantiza que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y obligaciones. En materia de contratación pública, este principio existe precisamente como un método para asegurar la igualdad de los habitantes de la República. Por ello, se busca garantizar que los oferentes participen con las mismas condiciones y oportunidades. Expresamente así lo reconoce el cuarto inciso del artículo 20 del Reglamento General de la Ley. Este principio repudia toda ventaja o diferencia de trato o de oportunidad que la Administración pueda permitir o facilitar dentro de un proceso de contratación, de manera que la entidad contratante se abstendrá de incurrir en conductas que coloquen a un oferente en una posición más ventajosa en relación a otra. Se puede concluir sin duda alguna que el principio de igualdad se equipara con el principio de trato justo.
transparencia. Cuando en el año 2008 se tramitaba el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, uno de los considerandos del presidente como promotor de la normativa fue precisamente invocar la transparencia como principio fundamental. Por ello, se instrumenta el portal de compras públicas como la herramienta informática que posibilite transparentar los procesos de contratación pública. Por lo tanto, ¿qué es la contratación pública? La contratación pública es todo procedimiento donde se generen actos administrativos que conlleven obligaciones de las partes. Son regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La Ley Orgánica que regula un sistema que es un conjunto de normas y principios interrelacionados orientados al cumplimiento de un objetivo, que regula un procedimiento de adquisición, de arrendamiento de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, incluyen las consultorías. ¿Qué contempla este sistema? Este sistema contempla planificación, programación, presupuestos, control, administración y ejecución, control posterior, ejecución contractual y verificación contractual. ¿Qué es la planificación? La planificación es el plan previamente elaborado para la consecución de objetivos. Aquí tiene mucho que ver el POA. El POA es el Plan Operativo Anual y es la base del cumplimiento de la misión institucional. El PAC es el Plan Anual de Contratación Pública, se lo hace en base al Plan Nacional de Desarrollo, lo califica a las empleadas en base de alcanzar los derechos del buen vivir establecidos en el título 2, capítulo 2, Derechos del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador. La planificación, ¿qué indica los derechos del buen vivir? Nos está hablando de agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Corresponde a las máximas autoridades de las entidades y organismos del sector público establecer, analizar y determinar que, cuando existen muchas necesidades y son pocos los recursos, tenemos que priorizar estos gastos. La programación. Cronograma de cómo vamos a ejecutar los proyectos, las compras, los servicios, etc. Se relaciona con el PAC. Cuando hablamos del presupuesto, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que la certificación de recursos es el documento en donde se asegura la existencia de recursos presentes y futuros suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de la contratación pública. Por ello, se convierte en uno de los requisitos más importantes previos al comprometimiento del presupuesto institucional. Puede haber la posibilidad de financiar proyectos con el proveedor. La administración contractual. Aplicar el procedimiento contractual que corresponda. Procesos de selección. El control posterior, que regula dos etapas, la etapa precontractual y la etapa contractual. Se ha de realizar cuando se han ejecutado los procesos. Interviene la Contraloría, la Procuraduría. El objetivo es establecer la observancia de la normativa vigente aplicable a la fecha de la contratación. Finalmente, la ejecución contractual. Una vez firmado el contrato, se inicia el control del mismo, realizando seguimiento constante al servicio de adquisición u obra a ejecutarse. La verificación de la contratación es el alcance al control del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es un control interrelacionado que tiene por objetivo evaluar si la obra cubre las necesidades de la entidad, es decir, si finalmente se cumplió con el proceso de la planificación. Hasta ahí quedamos por ahora con nuestra primera clase. Ha sido un gusto saludarles. Buenas noches.